Mi cuñado me ofrecía dinero para callar su infidelidad, pero la verdad terminó saliendo. Tengo 22 años y trabajo en el área de recursos humanos de una empresa mediana en una ciudad que prefiero no mencionar. No voy a dar nombres reales ni ubicaciones exactas porque, honestamente, ya he tenido suficientes problemas familiares como para sumar más. Aún así, necesito contar esta historia completa porque lo que viví no empezó hace poco, comenzó cuando apenas era un adolescente y me marcó de una forma que todavía cargo. Tengo una hermana mayor, Samantha, que hoy tiene 26 años. Durante mucho tiempo fue el orgullo absoluto de mi familia. Buenas calificaciones, comportamiento impecable, la típica hija perfecta. Siempre fue vista como responsable, madura y digna de admiración. Yo, en cambio, era el raro, el callado, el que nunca encajaba del todo. Esa diferencia fue creciendo conforme avanzamos en la adolescencia, pero todo se rompió por completo cuando yo tenía 14 años y ella 18. En la secundaria, Samantha estaba en su último año. Era conocida, popular y salía con varios chicos al mismo tiempo. Tenía esa reputación de ser exitosa socialmente y parecía disfrutarlo. Yo no me metía en su vida, de hecho, la evitaba siempre que podía. Pero un día, una de sus entonces parejas, una chica llamada Selena, me acorraló después de clases. Era mayor que yo, más alta, más segura. Me preguntó directamente si Samantha estaba viendo a alguien más. Yo no quería problemas. Estaba nervioso, intimidado, y sentía que decir la verdad era lo correcto. Así que asentí y le conté lo que sabía. No exageré ni inventé nada. Solo dije lo que había visto y escuchado. Pensé que ahí terminaría todo. Me equivoqué. Selena confrontó a mi hermana al día siguiente, en la cafetería, frente a medio mundo. Hubo gritos, acusaciones y una humillación pública que Samantha jamás me perdonó. De alguna manera, ella supo que yo había sido quien habló. Y decidió vengarse. Pocos días después, comenzó el rumor. Samantha empezó a decirle a la gente que yo robaba cosas. Que no era confiable. Que tenían que cuidar sus mochilas, sus carteras, cualquier objeto cerca de mí. No lo dijo una sola vez ni como broma. Lo repitió, lo sostuvo y lo dejó correr como un veneno lento. Y como ella era mayor, popular y respetada, todos le creyeron. Yo era un chico de 14 años, delgado, retraído, con mala postura y ansiedad social. No tenía ninguna posibilidad de defenderme. El rumor creció hasta que se convirtió en una etiqueta permanente, el cleptómano. Nadie quería sentarse conmigo. Nadie quería hacer trabajos en equipo conmigo. Si algo desaparecía en el salón, aunque fuera insignificante, las miradas iban directo hacia mí. Ese rumor destrozó por completo mi adolescencia. Durante los siguientes 4 años fui intimidado sin descanso. Burlas, empujones, comentarios en voz baja, risas cuando pasaba por los pasillos. Nunca pude ir a fiestas, nunca tuve citas, nunca fui al baile de graduación. Nadie quería ser visto conmigo porque no se podía confiar en mí. Así de profundo caló la mentira. Lo peor no fue solo la escuela. Fue mi casa. Mis padres sabían del rumor. Sabían de dónde venía. Pero prefirieron ignorarlo. Siempre les importaron más las apariencias que la verdad. Para ellos, Samantha era la hija ejemplar, y yo solo estaba exagerando o tomándome las cosas muy a pecho. Jamás la reprendieron. Jamás me defendieron. Me dejaron solo. Ese abandono me rompió emocionalmente. Pasé años sintiéndome aislado, invisible y sin valor. Aprendí a cerrar la boca, a no confiar, a sobrevivir en silencio. Y aunque con el tiempo crecí, me gradué y conseguí trabajo, el resentimiento nunca desapareció del todo. Apenas hablaba con mi hermana. Vivíamos bajo el mismo techo, pero éramos extraños. Cuando se fue a estudiar fuera, sentí alivio. Aún así, en vacaciones, mis padres nos exigían fingir normalidad. Sonreír, convivir, mantener la imagen de familia unida. Yo sabía que era una mentira.
Años después, cuando Samantha anunció que se casaría con Chris, un hombre de 28 años que trabajaba en la recepción de un hotel, no quería ir a la boda. Pero, como siempre, mis padres insistieron. Dijeron que sería mal visto si no asistía. Así que fui. Y ese día, sin saberlo, todo cambió. La boda se llevó a cabo un sábado de finales de primavera, en un salón elegante a las afueras de la ciudad. Todo estaba perfectamente organizado, tal como a mis padres les gustaba, decoración sobria, invitados bien vestidos y sonrisas ensayadas por todos lados. Samantha se veía radiante, o al menos eso parecía desde afuera. Para la mayoría, era el inicio de una vida perfecta. Para mí, solo era otra actuación. Llegué, felicité a quien tenía que felicitar y me mantuve al margen. Nadie se me acercó demasiado, lo cual agradecí. Después de la ceremonia y de haber comido algo rápido, decidí irme. No tenía ninguna intención de quedarme a celebrar algo que, en el fondo, me resultaba falso. Antes de salir, escuché a Samantha decir que volvería al hotel donde se hospedaban para cambiarse a algo más cómodo y luego regresar. Nadie le dio importancia. Había pasado apenas un cuarto de hora cuando yo ya caminaba hacia el estacionamiento. Fue ahí cuando lo vi. En una zona apartada, entre dos vehículos y lejos del ruido, Chris estaba besándose con una mujer. No era un beso rápido ni accidental. Era claro, desesperado, oculto. La mujer no era una desconocida, se llamaba Mia, una amiga cercana de Samantha. La reconocí de inmediato porque la había visto varias veces en reuniones familiares y cenas. Me quedé paralizado. No sabía si avanzar, retroceder o simplemente desaparecer. Mi coche estaba estacionado a pocos metros de ellos, así que no había manera de evitar la escena. En ese momento, Chris levantó la vista y me vio. Todo pasó muy rápido después de eso. Mia se apartó de inmediato y se fue sin decir una palabra. Chris, en cambio, caminó hacia mí con expresión nerviosa, pero intentando mantener la calma. Yo no dije nada. Estaba en shock. Entonces empezó a hablar. Me explicó, casi sin respirar, que su matrimonio con Samantha era estable, que ella era una mujer increíble, pero que él necesitaba algo más. Dijo que su relación con Mia era diferente, que con ella sentía cosas que no podía explicar. Intentó justificarlo todo de una manera tan fría que me dio náuseas. Para él, no parecía haber culpa, solo incomodidad por haber sido descubierto. Luego vino la parte que jamás olvidaría. Chris me pidió que guardara el secreto. Me dijo que no quería lastimar a Samantha, que todo se complicaría si la verdad salía a la luz. Prometió que haría lo que fuera necesario para asegurarse de que yo no hablara. En ese instante, algo dentro de mí cambió. Recordé cada año de burlas, cada mirada de desprecio, cada vez que mi propia familia me dio la espalda. Recordé cómo Samantha arruinó mi adolescencia sin ninguna consecuencia. Y entendí que, por primera vez, tenía el control de una situación que me involucraba directamente. Le dije que podía quedarme callado. Pero que no sería gratis. Le pedí $1000 al mes. No fue una cifra al azar. Sabía que, entre el salario de Samantha como analista de datos y el suyo en el hotel, podían permitírselo. Chris intentó negociar. Dijo que era demasiado, que exageraba, que solo había sido un error. Yo me mantuve firme. No lo estaba chantajeando, él fue quien me pidió silencio y yo puse mis condiciones. Al final, aceptó. Durante los siguientes meses, el dinero empezó a llegar puntualmente. No lo necesitaba desesperadamente, pero me ayudó a cubrir gastos, a vivir con menos presión y, sobre todo, me dio una sensación amarga pero real de compensación. No lo veía como venganza directa, sino como una deuda que la vida me estaba pagando tarde. Nunca dije una palabra. Cumplí mi parte del trato. Hasta que alguien decidió romper las reglas. Todo se mantuvo en silencio durante 7 meses. Chris cumplía con los pagos y yo cumplía con mi palabra. No cruzábamos mensajes innecesarios ni hablábamos más de lo estrictamente indispensable. Para mí, el asunto estaba cerrado. Cada uno seguía con su vida y el acuerdo funcionaba, aunque fuera moralmente cuestionable.
Yo seguía trabajando, intentando avanzar, intentando no pensar demasiado en mi familia. Samantha y yo apenas hablábamos. Nuestros padres seguían presumiendo su matrimonio como si fuera perfecto, y yo observaba todo desde la distancia, con una mezcla de indiferencia y cansancio emocional. Hasta que una noche, todo se desmoronó. Llegué a mi departamento después del trabajo y, al revisar la cámara del interfono, vi a Mía parada frente a mi puerta. Traía una caja pequeña en las manos, como si fuera un regalo, y sonreía de una manera forzada. Usó un nombre falso para que la dejaran pasar seguridad, diciendo que era una sorpresa para mí. No abrí la puerta. Le hablé desde el intercomunicador. Mía no perdió el tiempo. Me dijo que ya sabía del acuerdo con Chris. Que él finalmente se lo había confesado todo. Y que no le parecía justo que yo sacara provecho de la situación. Dijo que lo que estaba haciendo era chantaje y que debía detenerme de inmediato. Le respondí que no tenía nada más que hablar con ella. Entonces cambió el tono. Me dijo que si volvía a contactar a Chris o si intentaba seguir con el juego, se aseguraría de que mi vida se convirtiera en un infierno. Usó palabras calculadas, tranquilas, como si no necesitara gritar para dejar claro que hablaba en serio. Antes de irse, dejó la caja frente a mi puerta. Dentro había un pastel pequeño con una sola letra escrita con glaseado, L. No dormí esa noche. No porque le tuviera miedo a ella en sí, sino porque todo el pasado volvió de golpe. La intimidación, la sensación de estar acorralado, la certeza de que nadie iba a defenderme si algo salía mal. Me sentí otra vez como ese adolescente de 14 años al que podían destruir sin consecuencias. Intenté llamar a Chris. No contestó. Luego intenté escribirle. Descubrí que me había bloqueado. Fue ahí cuando entendí que el trato se había roto, pero no por mí. Decidí hacer la llamada que había evitado durante meses. Llamé a Samantha. Cuando respondió, no adorné nada. Le conté todo, lo que vi el día de la boda, el acuerdo, los pagos mensuales y la visita de Mía. Le dije que podía hacer con esa información lo que quisiera. No esperé su respuesta. Colgué. Apagué el teléfono y salí a caminar para despejar la cabeza. Necesitaba aire. Necesitaba no escuchar voces por un rato. Cuando regresé, mi teléfono estaba lleno de mensajes perdidos y llamadas sin contestar. Chris. Mía. Mis padres. No devolví ninguna llamada esa noche. Al día siguiente, mi madre me llamó de nuevo. Contesté. Estaba furiosa. Me dijo que había arruinado la vida de mi hermana, que había sido cruel y egoísta por aceptar dinero durante meses, y que lo que hice no tenía perdón. Intenté explicarle que yo no había iniciado nada, que simplemente había aceptado una propuesta, pero no quiso escuchar. Me dijo que yo había cambiado. Que ya no era la persona que ellos creían conocer. Colgué sin responder. Más tarde me enteré de que Samantha ya sospechaba de Chris desde hacía tiempo. Había encontrado mensajes ambiguos en su teléfono, pero él siempre tenía una explicación preparada. Después de mi llamada, revisó todo con más cuidado y ya no pudo ignorarlo. El matrimonio empezó a desmoronarse en cuestión de horas. Y aunque una parte de mí sentía culpa, otra parte, la que había sido ignorada durante años, solo pensaba que esto era inevitable. Los días siguientes fueron un caos absoluto. Samantha enfrentó a Chris esa misma noche. No gritó, no hizo una escena pública, simplemente le pidió su teléfono y le dijo que no pensaba discutir hasta ver la verdad con sus propios ojos. Él intentó negarlo, luego minimizarlo, y finalmente terminó admitiendo todo cuando ya no tuvo escapatoria. La aventura con Mía no había sido algo pasajero, y llevaba más tiempo del que él había jurado. Mis padres llegaron a su casa esa misma semana. No para apoyarla emocionalmente, sino para controlar los daños. Lo único que parecía importarles era cómo se vería todo desde afuera, los vecinos, la familia extendida, la reputación. El divorcio empezó a mencionarse en voz baja, como si decirlo en voz alta pudiera hacerlo real más rápido. Yo, por mi parte, me mantuve al margen. No fui a verla. No ofrecí consuelo.
Sabía que cualquier intento de acercamiento sería interpretado como hipocresía. Aún así, no tardaron en buscarme. Mis padres me exigieron que devolviera el dinero. Dijeron que era dinero sucio, producto de un chantaje, y que lo correcto era pedir perdón y entregarlo todo para intentar salvar lo que quedaba del matrimonio. Me hablaron de moral, de valores, de familia. No pude evitar reírme. Les recordé que nadie habló de valores cuando yo era el blanco de burlas durante años. Que nadie se preocupó por mi bienestar emocional cuando me destrozaron la adolescencia. Les dije que yo no había obligado a nadie a pagarme, que fue un acuerdo entre adultos y que cumplí mi parte hasta que me amenazaron. Eso solo los enfureció más. Me llamaron egoísta, despiadado, incluso insinuaron que siempre había tenido algo torcido dentro. Dijeron que estaba disfrutando del dolor ajeno. No negué del todo que una parte de mí sentía una satisfacción amarga, pero tampoco iba a disculparme por sobrevivir a lo que ellos ignoraron. Fue entonces cuando decidí cortar contacto. Bloqueé a mis padres. Bloqueé a Samantha. Les pedí a los guardias de mi edificio que no permitieran visitas sin mi autorización. Por primera vez, puse un límite real. Las semanas pasaron y el divorcio se volvió inevitable. Chris se mudó. Samantha se quedó sola en el departamento que antes compartían. La imagen de matrimonio perfecto se rompió frente a todos, y mis padres no pudieron hacer nada para repararla. Y entonces llegó la noticia que complicó todo aún más. Samantha estaba embarazada. El problema no era solo el embarazo en sí, sino que no sabía quién era el padre. Durante el mismo periodo en que Chris la engañaba, ella también había tenido una relación secreta con otro hombre. Uno que mis padres jamás habrían aprobado. La hija perfecta ya no lo era tanto. Cuando esa verdad salió a la luz, la narrativa familiar se desmoronó por completo. Pero, aún así, de alguna manera, yo seguía siendo el villano. Decían que si no hubiera hablado, nada de esto habría pasado. Que yo había provocado el desastre. Que todo era consecuencia de mi rencor. Nadie mencionó las mentiras, las infidelidades ni las amenazas. Solo mi silencio roto. Yo ya no discutí. Había pasado demasiados años intentando que me escucharan. Después de cortar contacto, mi vida se volvió extrañamente silenciosa. No había llamadas constantes, ni mensajes cargados de reproches, ni intentos de manipulación emocional. Al principio fue incómodo, casi doloroso, pero con los días empecé a darme cuenta de algo: respiraba mejor. Dormía mejor. Pensaba con más claridad. Mis padres no tardaron en intentar presionarme por otros medios. Tías, tíos y primos comenzaron a escribirme mensajes largos hablándome de decepción, de familia, de perdón. Todos repetían la misma versión distorsionada, que yo había destruido el matrimonio de mi hermana por resentimientos infantiles, que me había aprovechado de una situación delicada, que había cruzado una línea imperdonable. Ninguno mencionó el rumor. Ninguno mencionó los años de acoso. Ninguno mencionó que fui amenazado. Decidí no responder. Poco después, alguien que aún tenía a mis padres en redes sociales me envió una captura. Mi padre había publicado un texto largo donde hablaba de una traición familiar, de cómo un hijo resentido había atacado a su propia sangre por envidia. No dio nombres directos, pero cualquiera que nos conociera sabía que hablaba de mí. Me expuso públicamente, una vez más, sin contar la historia completa. Eso fue el punto final. Publiqué mi versión. No adorné nada. Expliqué el rumor, el acoso, el acuerdo, las amenazas y la hipocresía. No insulté, no exageré. Solo conté los hechos tal como los viví. Cerré la publicación y apagué el teléfono durante horas porque no estaba preparado para leer las reacciones. Cuando lo encendí, había de todo. Apoyo, críticas, mensajes privados de personas que habían ido a la secundaria conmigo y que decían no haber sabido nunca la verdad. Incluso alguien salió a contar que Chris también había engañado a otra mujer recientemente, ocultando que estaba casado, usando cuentas falsas para no levantar sospechas. El patrón se repetía. El divorcio avanzó y la situación de Samantha se volvió cada vez más complicada. El embarazo seguía su curso,
pero la incertidumbre sobre la paternidad hacía todo más tenso. Mis padres intentaban mantener el control, pero ya era imposible. Las apariencias estaban rotas. Yo, en cambio, empecé a reconstruirme. No me arrepiento del dinero. Para mí no fue un premio, fue una compensación tardía por años de abandono. Tampoco me arrepiento de haber hablado cuando me amenazaron. Nadie volvió a intimidarme en silencio. Hoy sigo sin contacto con mi familia. Y por primera vez, no siento culpa por eso. Entendí que no siempre alejarse es huir, a veces es sobrevivir. El niño que fue humillado nunca recibió justicia. Pero el hombre que soy ahora, al menos, se dio algo que nadie más quiso darle: paz.